Hola, bienvenidos a Españolete Podcast, el mejor podcast en español que puedes ver, oír y leer al mismo tiempo. Mi nombre es Ailey D y hoy voy a ayudarte a 1. Hacer que tu comunicación sea mucho más natural. 2. Ayudarte a que otras personas entiendan lo que tú estás queriendo comunicar. Y número 3. La mejor manera de recordar qué verbos son más adecuados para utilizar esa frase que tú quieres decir. Y empecemos. Un punto súper importante que tienes que tener en cuenta cuando vas a formar la frase es esta estructura. Fíjate que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un sujeto, una acción, un complemento, que es lo que va a dar el sentido de esa acción, y en algunos casos también vamos a tener un segundo sujeto si estamos hablando directamente con alguna persona o queremos referirnos a algunas actividades que realizamos con esa persona. También recuerda lo siguiente: en la mayoría de los casos, casi siempre estamos utilizando verbos muy importantes en cualquier lengua. Va a sonar un poco como cliché, pero fíjate que siempre va a estar el verbo ser y el verbo estar dentro de nuestra conversación. Además de eso, también adicionamos casi siempre el verbo ir, porque siempre estamos haciendo alguna cosa. Vamos y hacemos algo. Y al mismo tiempo, como estamos casi siempre comunicándonos, tenemos la necesidad de decir alguna cosa. Siempre existe la forma de hacer algo, ir a algún lugar y decir alguna información o pasar alguna información. Luego, hay un video por acá en nuestro canal que está por aquí que habla sobre, cuáles son esos verbos más utilizados en español y cómo tú puedes adicionarlo en tu comunicación. Allí te explicamos por qué se utiliza el verbo decir y no hablar. Pero vamos a lo que vamos. Entonces yo tengo un sujeto. Este sujeto puede ser una persona cualquiera. Puedo ser yo, puede ser tú, ¿ok? O vamos a suponer, puede ser María, que es ella, o puede ser, por ejemplo, Alberto, que es él. Muy bien. Vamos a pensar que estos son los sujetos que nosotros tenemos de primera mano. Después nosotros tenemos una acción. Esta acción va a tener algo bien interesante por acá, que es que verbos. Por eso me refiero a una acción, porque me estoy refiriendo a algún verbo. Cuando yo hablo de verbos, me estoy hablando de estos que están aquí abajo. Entonces hay que tener cuidado. Luego yo voy a tener, por ejemplo, tengo mi complemento, y mi complemento puede ser cualquier cosa relacionado a estos verbos. Por ejemplo, yo voy a algún lugar, yo hago alguna cosa y yo digo algo. Ser y estar, y coloco una característica posiblemente o un lugar donde yo me encuentre. Y un sujeto puede ser, por ejemplo, formas que a veces utilizamos en español para hablar de ti. Pero yo no voy a decir, por ejemplo, quiero ir a la playa con tú. No, cuando nosotros decimos, por ejemplo, con tú, yo voy a decir contigo, ¿ok? Entonces, fíjate, esto es extremadamente importante en el español. Yo no voy a utilizar, por ejemplo, con tú, yo digo contigo. ¿Qué otra cosa voy a tener, por ejemplo? No, con mí. Con mí, nada de eso. Yo voy a utilizar, por ejemplo, conmigo, ¿ok? Esa es una forma que tú tienes que tener un poco clara en tu comunicación. Luego, ¿qué más voy a tener yo por acá, por ejemplo? No, yo quiero ir con ustedes. Perfectamente. Podemos utilizar con ustedes. En España, por ejemplo, no vas a encontrar la forma con ustedes, sino que vas a encontrar con vosotros. Mas, Ailigi, un momentinho. O que significa eso de ustedes? Bom, en español sería algo así como en portugués utilizamos vocês, ¿ok? Y con vosotros también es como si yo estuviese falando vocês, porém, com vosotros es a maneira informal de falar em Espanha. Então, aí eu tenho que ter bem claro quando utilizar um e o outro. Ustedes, geralmente, se utiliza muito mais em Latinoamérica, porém em Espanha também, mas tem um sentido mais formal, enquanto vosotros é mais utilizado na Espanha, só que tem um sentido informal. Atenção aí, galera,
mucho cuidado con esos pronombres, ¿vale? Entonces, estamos listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar las frases con estos verbos. Vamos a comenzar entonces primeramente con nuestro verbo principal, que es verbo ser. Esa va a ser nuestra acción. Y con sujetos, fíjate que yo coloqué signos de paréntesis en el inicio y en el final. ¿Esto por qué? Porque depende de ti si quieres utilizar el pronombre o no en español. Tú puedes ir de manera directa y decir soy arquitecta, o inclusive puedes decir yo soy arquitecta o arquitecto. Está perfecto en los dos casos. Ahora, bueno, nosotros tenemos nuestro verbo ser. Voy a hacer un zoom por aquí, ¿sí? Nuestro verbo principal, y yo voy a jugar con él. Bora brincar, galera. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a tener mi sujeto, voy a tener mi acción, que es el verbo, y mi complemento. Entonces, vamos. Yo estoy utilizando mi verbo ser, ¿vale? Y digo soy. Yo soy arquitecta. Esto es mi complemento. Yo no necesito crear agua morna. Ela já existe. Então, não precisa adicionar outra coisa mais. Puedes colocar una profesión como complemento y listo. Si tú quieres tal vez hacerlo un poquito más diferente, tipo pregunta, tú puedes decir, tú eres Carlos. Y atención, el verbo ser, yo siempre voy a utilizar mi verbo conjugado con tú es eres. Y luego, si yo estoy tal vez en un contexto de trabajo, yo puedo decir lo siguiente. Fíjate esta siguiente forma que puedo utilizar. María es abogada y mi complemento en una empresa de comunicación. Interesante, ¿no? En este caso no necesité colocar signos o paréntesis, sino que fui directo. María es. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tener nuevamente mi estructura para formar frases y voy a utilizar mi verbo principal, que en este caso va a ser estar. Y yo voy a tener, mira lo que pasa acá. Yo voy a decir, por ejemplo, mi sujeto Alberto. Alberto está cansado. Trabajó mucho hoy. Alberto está cansado. Ele trabalhou muito hoje. Tu estás com hambre? En forma de pergunta. Atenção, galera. Hambre, não hombre. Hambre. Muitas das vezes, eu sei que quando estamos lendo, a gente lê muito rápido e lê hombre. Não é hombre, é hambre. Fome. Então, você pode falar, você está com fome? Tu estás com hambre? Ou puedes dizer diretamente, estás com hambre. Ailide, qual é a diferença de falar tu estás a estás com hambre? Bom, na verdade, não tem uma diferença assim muito marcante. A ideia é que, por exemplo, quando você fala tu, é porque você está sendo muito mais enfático. No lugar de estás com hambre, você está fazendo menos enfático. Mas com tu é como reafirmando, tu estás com fome, tu estás com hambre. Só isso. Vamos com el próximo. Estoy en casa, pero luego voy a ver a una amiga. Fíjate, estoy el verbo y colocamos algún lugar donde él está, complemento. Y luego dice, pero luego voy a ver a una amiga. Aquí está otro sujeto que es como secundario porque está hablando de alguien más. Y utilizamos dos verbos diferentes, voy y el verbo ver. Esa frase aquí en portugués sería algo así como estoy en casa, mas después vou ver una amiga ou vou me encontrar com uma amiga ou um amigo. Então aí é um pouco mais diferente em relação com o espanhol. Muy bien. Otra cosa, la palabra luego en español se refiere a después. Claro que hay algunas controversias sobre realmente el sentido de la palabra luego, porque claro, 22 países, 22 complicaciones, porque cada país puede tener una forma diferente de interpretar y de saber y de medir el tiempo. Pero digamos que en términos generales, luego es después con algunas variaciones. Galera, lembra uma coisa, não se esqueça aqui de se inscrever no canal e dar seu like para mais conteúdos para que outras pessoas conheçam nosso canal e assim possam interagir um pouco mais com os conteúdos que a gente realiza. Olha que quem não compartilha informação ou conhecimento não é ninguém. Dito por quem? Por eu mesma.
Más vamos lá. Continuamos esta aventura, por supuesto que sí, con ahora nuestro siguiente verbo, que es uno de mis preferidos porque se utiliza para absolutamente todo. Pero de esta vez vamos a utilizarlo conjugado. Y nosotros tenemos el verbo ir. Cuando yo utilizo mi verbo ir, mira lo que tenemos acá. Yo puedo hablar sobre lugares, sobre espacios donde estoy. Puedo hablar sobre alguna acción que voy a realizar en futuro, inclusive en presente también. Pero fíjate que el verbo ir tiene muchísimas posibilidades de utilizarse en el español. Y tú puedes utilizar, por ejemplo, vas a quedarte aquí. Você vai ficar aquí. O inclusive puedes decir, tú vas a quedarte aquí. Una frase que puede ser muy utilizada ahorita en este periodo de carnaval. Tú te vas a quedar aquí en este bloco. Ok, muy bien. Ahora, otra frase que puede ser súper carnavalesca puede ser, ¿a dónde vas? Inclusive yo puedo decir, por ejemplo, ¿a dónde vas tú? ¿A qué bloco vas? Fíjate. O tú puedes decir, por ejemplo, ¿a qué bloco vas tú? Puede ser una forma. O ¿a dónde vas? Fíjate que cuando yo estoy haciendo la traducción es como si estuviese diciendo, ¿você vai aonde? Date cuenta que es bien diferente. ¿Você vai aonde? Muy diferente de ¿a dónde vas? ¿Ok? Vamos con la siguiente. María va a llegar temprano y nosotros, como siempre, tarde. Apúrate. ¿Ok? ¿Qué significa esto? María va a llegar temprano. María vai chegar cedo. O María vai chegar cedo. Bem cedo. Y nós, como siempre, tarde. Se movimenta ahí, vai logo. ¿Ok? Esta frase tiene varias cosas importantes. Primero, yo estoy con mi verbo ir y mi sujeto, pero voy a tener algo interesantísimo que es esta palabrita que está acá. A. María va a. Luego tengo yo otro verbo, llegar temprano. Eso aquí es meu complemento. Es lo que va a dar sentido a esa frase. ¿Qué significa temprano en español? Bom, isso é temporalidade também. Então, temprano é cedo, tarde é tarde. Aí já você tem essa informação e esse vocabulário importantíssimo para lembrar. Outra coisa, apúrate, date prisa, muévete. São formas que você tem em espanhol para falar. Se movimenta aí, vai logo, bora. Porque, claro, van tarde, necesitan colocar ahí un poco más de energía para salir más rápido. Luego, ¿qué vamos a tener? Tan, 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 tan. Dos verbos muy buenos que es hacer y decir. ¿Qué cosas haces que puedes decir algo al respecto? ¿Qué haces los fines de semana? Dime. Mira cómo hacemos frases con dos verbos preferidos que se pueden utilizar normalmente en cualquier comunicación, en cualquier lengua inclusive. En español, que es lo que nos interesa, vamos a verlos ahorita, cómo podemos hacer estas frases para que tú puedas aprenderlas y decorarlas o memorizarlas para poder comunicarte perfectamente y naturalmente sin estrés. Entonces, con este verbo hacer, pam, 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 vamos a tener las siguientes frases que puedes decir. Empezamos. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, ¿qué haces? ¿O qué você faz? Atención, primera cosa, cuando yo hago preguntas, nunca en español voy a colocar o. No, yo voy directo. ¿Qué haces? Mi verbo hacer conjugado con segunda persona. Y la persona puede responder lo siguiente: yo no hago nada. ¿Y tú? O también puedes decir, por ejemplo, no hago nada. ¿Y tú? Esa frase queda algo así como, ¿o qué você faz? Y la persona responde, eu não faço nada y você, ¿ok? Es más o menos en el sentido de ¿qué estás haciendo ahorita? Y ahí, ¿qué está pegando? ¿O qué você está haciendo? Es más o menos esa forma de ¿qué haces? ¿Ok? Vamos con la siguiente. Alberto hace muchas cosas durante la semana. Nosotros tenemos nuestro sujeto, nuestra acción y nuestro complemento. Alberto faz muitas coisas durante a semana. ¿Ok? Es una forma más, digamos, estructurada la frase que comparación con la anterior. Ahora, recuerda lo siguiente. Cuando yo digo ¿qué haces? En español también puede estar relacionado a alguma coisa que você costuma fazer para, digamos assim, cotidianamente, comumente. Trabalhar pode ser, estudar. Então, são coisas que talvez façam parte de seu dia a dia. É como se eu estivesse falando, por exemplo, e você em que trabalha? É uma alternativa que você pode utilizar. Que haces? Pode ser. E você trabalha com o quê? Agora, outra forma que eu vou a ter por acá vai ser: que haces?
durante tus ratos libres, María. Atención, vamos a recordar un poquito la estructura que yo tengo. Mi sujeto, una acción y un complemento y un sujeto número 2. En ese caso aquí, yo voy a tener, por ejemplo, la pregunta que tengo mi verbo haces, pero mi sujeto está al final, mi sujeto principal. ¿Puedo hacer eso en español? Perfectamente lo puedes hacer. Entonces sería algo así como, ¿qué haces durante tus ratos libres? ¿Ratos? Eso es tipo jato. ¿Cómo así? Otra cosa más. Acuérdate que cuando estamos hablando de ratos nos referimos a temporalidad, tiempo. Es un tiempo que la persona tiene para hacer cosas. Tempo livre. Entonces, en este caso seria, bom, o que você faz durante seus tempos livres ou quando você não tem muita coisa para fazer, o que você faz, María, ¿ok? Y aquí quiero hacer una aclaratoria. En español, el verbo hacer no se va a utilizar de la misma forma que en portugués para hablar, por ejemplo, faz sentido. Não. Lembra que cuando utilizamos o queremos falar faz sentido en español, no usamos para nada esa forma de aquí, sino que a gente utiliza muito más esa de acá, que está relacionada con el verbo tener, ter. Y por eso decimos, tiene sentido todo lo que dices. Y ahora vamos con el verbo decir. Y ahora viene nuestro verbo predilecto, que es el verbo pam, 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 decir. ¿Para qué utilizamos este verbo decir en español? Bueno, para hablar de cosas, comunicar, interactuar. Lo que tú quieres hacer con tu español es comunicarte con personas, conocer pessoas, falar com colegas de trabalho e, quem sabe, arranjar um emprego, uma vaga de trabalho bem melhor do que você já tem agora, aumentar ou melhorar seu currículo. Por isso é que a gente precisa se comunicar. Muito importante em espanhol. E recuerda compartilhar e darle like a esse conteúdo aqui, a nosso canal, para mais conteúdos e para que você mantenha seu espanhol ao dia. Nosotros vamos a tener por este lado, primero, ¿qué dices? No entendí nada. ¿O qué você falou? O ¿o qué você fala? O ¿o qué você diz? ¿Ok? Recuerda que en español el verbo decir puede estar relacionado con dizer e falar, dependendo do que você utilice mais. Então, por exemplo, nesse caso, que dices? É como se eu estivesse dizendo o que você diz, ou talvez pode ser o que você falou. Entonces recuerda, ¿qué dices? ¿Es necesario colocar tú? No, tú puedes ir directo o puedes preguntar, ¿qué dices tú? Como que para reafirmar, ya va, espera, no escuché. ¿Qué dices? ¿Ok? No entendí nada, no entendí. Siempre vamos a utilizar, es mucho mejor, mucho más recomendable usar entender que comprender en español, ¿vale? Yo te lo dije, eu te falei. Esto es una de las frases más utilizadas en el español que son súper buenas de aprender. Yo te lo dije. Sujeto, mi verbo en pasado. Y aquí tiene una característica un poco diferente. Yo voy a tener este te y este lo. El lo se refiere a esa información que fue dicha, que fue falada. Y el te porque yo estoy hablando contigo. Entonces tengo como sustituir a esta persona acá. Yo te lo dije, pasado, do verbo dizer. Ahora vamos con lo siguiente. Alberto dice mucho y hace poco. La conjugación perfecta. Verbo decir y verbo hacer. Y tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo y nuestro complemento. Y luego, ¿por qué no? Vamos a adicionar otro verbo. Hacer, hace. Y esta frase está formada como Alberto fala muito y faz pouco. ¿Qué tal? ¿Te ayudó en algo? Estas frases son muy utilizadas en español y es ideal para mantener tu comunicación al dia. Galera, agora eu vou falar o seguinte: estudar verbos e formar frases em espanhol tem uma mesma estrutura sempre, independentemente se você está utilizando presente, passado ou futuro. O importante aqui é você praticar, utilizar estas frases, manter sua comunicação no dia e, claro que sim, aprender um pouquinho mais de vocabulário o tempo todo. Então, te veo na próxima e espero que este contenido haya sido súper útil para ti. Chao.